El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos volvemos a encontrar en este espacio que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada una y cada uno de ustedes por medio de Polar Comunicaciones. En este domingo 16 de junio celebramos civilmente el Día del Padre y por lo cual enviamos un cariñoso y afectuoso saludo a todos sus padres en este día, pero también a quienes ustedes recuerdan con cariño porque ya se han adelantado en el camino del regreso al Señor. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este domingo. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Catequesis completa del Papa Francisco. Toda la escritura está inspirada por Dios. Continuando con su ciclo de catequesis sobre el espíritu y la esposa, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general de este pasado miércoles 12 de junio
sobre la escritura inspirada por Dios. A continuación, la catequesis completa del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo que guía a la Iglesia hacia Cristo, nuestra esperanza. Él es el guía. La vez pasada contemplamos la obra del Espíritu en la creación. Hoy lo vemos en la revelación, de la que la Sagrada Escritura es un testimonio autorizado e inspirado por Dios. En la segunda carta de Pablo a Timoteo figura esta afirmación: toda la Escritura está inspirada por Dios. Y otro pasaje del Nuevo Testamento dice: hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esta es la doctrina de la inspiración divina de la Escritura, la que proclamamos como artículo de fe en el credo, cuando decimos que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, la inspiración divina de la Biblia. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es también el que las explica y las hace eternamente vivas y activas. De inspiradas, las vuelve inspiradoras. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, dice el Concilio Vaticano II, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. De este modo, el Espíritu Santo continúa en la Iglesia y la acción del resucitado, que, tras la Pascua, abrió la mente de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Puede suceder en efecto que un determinado pasaje de la Escritura que hemos leído muchas veces sin ninguna emoción particular, un día lo leamos en un clima de fe y de oración, y de repente ese texto se ilumina, nos habla, arroja luz sobre un problema que vivimos, aclare la voluntad de Dios para nosotros en una situación determinada. ¿A qué se debe este cambio, sino a una iluminación del Espíritu Santo? Las palabras de la Escritura, bajo la acción del Espíritu, se vuelven luminosas, y en esos casos tocamos con nuestras propias manos cuánto es cierta la afirmación de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Hermanos, hermanas, la Iglesia se nutre de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, es decir, de la lectura realizada bajo la guía del Espíritu Santo que la inspiró. En su centro, como un faro que lo ilumina todo, está el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, que cumple el plan de salvación, realiza todas las figuras y profecías, desvela todos los misterios ocultos y ofrece la verdadera clave de lectura de toda la Biblia. La muerte y la resurrección de Cristo es el faro que ilumina toda la Biblia. También ilumina nuestra vida. El Apocalipsis describe todo esto con la imagen del Cordero que rompe los sellos del libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos, la escritura del Antiguo Testamento. La Iglesia, la esposa de Cristo, es la intérprete autorizada del texto de la Escritura inspirada, la mediadora de su auténtica proclamación. Dado que la Iglesia está dotada del Espíritu Santo, por esto es inspiradora e interpretadora, es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque está inspirada y mantenida firmemente por el Espíritu Santo. El deber de la Iglesia es ayudar a los fieles y a quienes buscan la verdad a interpretar correctamente los textos bíblicos. Una forma de realizar la lectura espiritual de la palabra de Dios es la práctica de la lectio divina, una palabra que quizás no entendamos qué significa. Consiste en dedicar un momento del día a la lectura personal y meditada de un pasaje de las Escrituras. Esto es muy importante. Todos los días tomar un tiempo para escuchar y otro tiempo para meditar, leer un pasaje de la Escritura. Y por esto, os pido, tened siempre un evangelio de bolsillo y llevarlo en los bolsillos, y así, cuando estéis de viaje o un poco libres, lo coges y lees algo. Esto es muy importante para la vida. Haceros con un evangelio de bolsillo y durante el día, leedlo 1, 2 veces, cuando suceda. Pero la lectura espiritual de las Escrituras por excelencia es la lectura comunitaria que se realiza en la liturgia y en particular en la Santa Misa.
Allí vemos cómo un acontecimiento, una enseñanza dados en el Antiguo Testamento encuentra su plena realización en el Evangelio de Cristo. La homilía, el comentario que hace el celebrante, debe ayudar a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida. Por esto, la homilía debe ser breve, una imagen, un pensamiento y un sentimiento. La homilía no debe durar más de 8 minutos porque después de ese tiempo se pierde la atención y la gente se duerme. Se queda dormida, con razón. Una homilía debe ser así. Y esto se lo quiero decir a los sacerdotes que hablan tantas veces y no se entiende de qué cosa hablan. Homilía breve, un pensamiento, un sentimiento y una acción. Una cosa de acción, de cómo hacer. No más de 8 minutos. Porque la homilía debe ayudar a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida. Entre las muchas palabras de Dios que escuchamos cada día en la misa o en la liturgia de las horas, siempre hay una que está destinada especialmente a nosotros, alguna cosa que toca el corazón. Si la cogemos en nuestro corazón, puede iluminar nuestra jornada y animar nuestra oración. Se trata de no dejar que caiga en saco roto. Concluyamos con un pensamiento que pueda ayudarnos a enamorarnos de la palabra de Dios. Como algunas piezas musicales, la Sagrada Escritura también tiene una nota subyacente, que la acompaña de principio a fin, y esta nota es el amor de Dios. Toda la Biblia, observa San Agustín, no hace más que narrar el amor de Dios, y San Gregorio Magno define la Escritura como una carta de Dios Todopoderoso a su criatura, como una carta del esposo a su esposa, y exhorta a aprender a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios. Por esta revelación, dice el Concilio Vaticano II, Dios invisible, habla a los hombres como amigos movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Queridos hermanos y hermanas, adelante con la lectura de la Biblia y no lo olvidéis, el Evangelio de bolsillo, llevarlo en el bolso, en los bolsillos, y en cualquier momento del día leed un pasaje, y esto te hará muy cercano al Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo que inspiró la escritura y ahora brota de ella nos ayude a captar este amor de Dios en las situaciones concretas de nuestra vida. Gracias. Arzobispo encabeza encuentro de oración y convivencia con candidatos políticos de Chile. El arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Chomalí, mantuvo este lunes pasado un encuentro de oración y convivencia con candidatos y representantes de los distintos bloques políticos que disputarán los distintos niveles de gobierno en las elecciones de octubre. Reunidos en la capilla arzobispal, candidatos a alcalde y gobernadores regionales, junto con los presidentes de los distintos partidos, tuvieron como propósito generar un ambiente de respeto y amistad cívica de cara a las próximas elecciones. Al inicio del encuentro, Monseñor Chomalí leyó el pasaje del Evangelio de Mateo que recoge las bienaventuranzas y luego se dirigió a los presentes con un decálogo para políticos. Este encuentro no es un sermón, sino que tiene una sola finalidad: alentarlos y ayudarnos en la noble vocación política que nos mueve y en el sueño compartido del pueblo de Chile, afirmó. El prelado reconoció que siente por los referentes políticos una gran admiración y respeto por manifestar interés por la cosa pública y por nuestro país. Ustedes son un bien para la sociedad y es bueno que se sepa públicamente. Por eso surgió este encuentro, añadió. Monseñor Chomalí anheló que las elecciones de octubre sean una clase magistral de educación cívica. Nuestro horizonte deben ser los millones de chilenos extraordinarios que se sacan el pan de la boca para que sus hijos estudien, que pagan los impuestos y a los que les da una rabia enorme cuando ve signos de corrupción, agregó. 4 de los representantes convocados al encuentro leyeron las peticiones y el arzobispo de Santiago expresó: Padre de bondad, en tus manos ponemos nuestras intenciones y las de cada hermano y hermana, que hoy se unen en esta oración por nuestro país.
Finalizada la reunión, el arzobispo y los referentes de los distintos partidos ofrecieron una rueda de prensa. Allí la primera evaluación de Monseñor Chomalí sobre el encuentro fue: es posible juntarnos. Independientemente de las posiciones políticas de cada uno, compartimos una común humanidad. He invitado a los candidatos a que las próximas elecciones estén marcadas por el buen trato, por el respeto mutuo y por las ideas, más que por las descalificaciones, explicó, señalando que lo que se juega en las elecciones es la democracia. El desencanto de la política es muy grave para nuestro país y su futuro, pero miramos el horizonte con esperanza, aseguró. Asimismo, en nombre de la iglesia local, se mostró a disposición. A través de la pastoral social del arzobispado estamos muy dispuestos a acompañarlos en aquellos valores fundamentales: el bien común, la búsqueda de la justicia y la preocupación por los más vulnerables, aseguró. Ofrecía a los candidatos las oficinas del arzobispado que queda en el corazón de Santiago, en la Plaza de Armas, para que tengan sus encuentros y sus reuniones, porque nos anima un gran anhelo de servicio, añadió. Los candidatos también dieron su parecer sobre el encuentro. La candidata a gobernadora regional de Santiago por la Unión Demócrata Independiente, Isabel Pla, expresó: como chilena y católica es muy reconfortante ver al representante de la Iglesia preocupado por los asuntos de todos los chilenos y chilenas, y yo le quiero agradecer a Monseñor Chomalí porque hace mucho tiempo que nadie nos ofrecía la posibilidad de encontrarnos en un espacio para mirarnos a los ojos y reconocer que todos tenemos un mismo propósito, que es mejorar la vida de quienes aspiramos a representar. Lautaro Huanca, candidato a alcalde independiente por Peñalolén, se mostró orgulloso por la invitación de Monseñor Fernando Chomalí a este encuentro de oración y reflexión pública. Por el Partido de la Gente, la candidata alcaldesa de Santiago, Karen Osorio, llamó a promover aún más la unión para la batalla que se viene, con buenas propuestas e ideas, actuando desde el corazón y desde la fe y la esperanza. Carla Rubilar, candidata a alcaldesa por Puente Alto, consideró que este espacio de diálogo nos recuerda las cosas importantes, que las campañas sean limpias y sin agresiones. Recordar que no somos enemigos sino solamente adversarios políticos. 5 ocasiones en las que el Papa Francisco denunció el trabajo infantil. Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una lacra que afecta a unos 160 millones de niños en el mundo, de manera preeminente en África, sobre la que el Papa Francisco ha reflexionado en varias ocasiones a lo largo de su pontificado. Primero, un flagelo que hiere la dignidad. El pontífice aseguró en noviembre del 2021 que el trabajo infantil, especialmente cuando se manifiesta como explotación, es un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el desarrollo armónico de los más pequeños. Lo hizo en un mensaje dirigido a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el que señaló que esta explotación limita considerablemente sus oportunidades de futuro, ya que reduce y lastima su vida para satisfacer las necesidades productivas y lucrativas de los adultos. Para muchos de estos pequeños hermanos nuestros, faltar a la escuela significa no solo perder oportunidades que los capaciten para afrontar los retos de la edad adulta, sino también enfermar, es decir, verse privados del derecho a la salud, a causa de las deplorables condiciones en las que han de desarrollar las tareas que vilmente se les exigen, lamentó. Segundo, una plaga que debe ser erradicada. La explotación laboral infantil es una plaga que debe ser erradicada, así lo expresó el Papa Francisco el 19 de noviembre de 2021, en la audiencia que concedió a los miembros de la Conferencia Internacional Erradicar el Trabajo Infantil, Construir un Futuro Mejor. En su discurso, el Santo Padre indicó que la plaga de la explotación laboral de los niños es de particular importancia para el presente y para el futuro de nuestra humanidad. El modo
en que nos relacionamos con los niños, la medida en que respetamos su innata dignidad humana y sus derechos fundamentales, expresan qué tipo de adultos somos y queremos ser, y qué tipo de sociedad queremos construir. Tercero, niños bajo condiciones inhumanas. En la audiencia general del 10 de junio de 2020, el pontífice resaltó que en la actual situación de emergencia sanitaria en varios países, muchos niños y jóvenes se ven obligados a realizar trabajos inadecuados para su edad, a fin de ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza. Cuarto, esclavizados y prófugos. Además, en abril de 2021, el Papa deploró que a pesar de que el mundo ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, hay todavía, por desgracia, tantos niños en condiciones inhumanas, explotados, maltratados, esclavizados, prófugos. De esto nos avergonzamos hoy delante de Dios. Y quinto, los niños son el futuro. En el Día contra el Trabajo Infantil del año 2021, el Papa aseguró que los niños son el futuro de la familia humana. Nos corresponde a todos la tarea de favorecer su crecimiento, su salud y su serenidad. Según el informe Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir, publicado el pasado 9 de junio de 2021 por las Naciones Unidas con motivo del Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. 160 millones de niños son víctimas del trabajo infantil, entre ellos 79 millones que realizan trabajos peligrosos. Obispos chilenos abogan por la regularización de personas migrantes en el país. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, junto a un panel académico, empresarial y político, presentó un documento con el que expresan su preocupación por la situación migratoria de miles de personas en nuestro país. Con el texto desean contribuir a que Chile alcance una mirada cristiana de la migración. Este pasado miércoles 12 de junio, los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, la SECH, dieron a conocer en la conferencia de prensa un documento con el que buscan contribuir a lograr una mirada cristiana del fenómeno de la migración. Los miembros del episcopado expresaron, además, su máxima preocupación por el creciente sentimiento desfavorable hacia la migración que se advierte entre los chilenos. Subrayaron la importancia de abordar esta temática desde una perspectiva de solidaridad y acogida, fundamentada en los principios de la fe cristiana. El documento denominado Fui forastero y me recibieron, una mirada cristiana a la migración, fue presentado en las oficinas del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, que está emplazado en la parroquia latinoamericana en la comuna de Providencia. Antes de profundizar en el texto, los obispos panelistas e invitados recorrieron las instalaciones, momento en el que pudieron dialogar con quienes prestan servicios en dicho lugar, así como algunas personas migrantes. Luego, en la presentación, los integrantes de la SECH se reunieron con agrupaciones de la sociedad civil y del Estado que trabajan en temas migratorios. Participaron del diálogo sobre el documento Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, también Felipe Jarboe, abogado y ex senador por las regiones del Ñuble y Biobío, y Francisco Jiménez, integrante de la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC. La conversación se centró en la discusión y coordinación de esfuerzos para mejorar las condiciones y derechos de los migrantes en Chile. Las autoridades presentes destacaron la importancia de trabajar para abordar de manera integral los desafíos que enfrenta la población migrante en el país. Uno de los aspectos sobre los que fueron enfáticos los obispos fue respecto a abogar por la regularización de los migrantes. Al iniciar la presentación, y citando parte del documento, el arzobispo electo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, señaló: pedimos a las autoridades y a otros actores políticos y sociales que favorezcan las estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de las personas que hoy están en condición irregular y no tienen problemas penales o delictuales. Más de 180.000 personas participaron voluntariamente del proceso de empadronamiento biométrico durante 2023-2024.
Muchos de ellos ya cuentan con vínculos familiares en el país, tienen parientes en situación regular, trabajan entre nosotros, estudian en nuestras escuelas. Regularizar a estas personas está dentro de las opciones de la política nacional migratoria y no hay razones serias que justifiquen no hacerlo. Sobre esta solicitud se enfatizó que en ningún caso supone incentivar o generar un efecto llamado, pues se hace estableciendo ciertas condiciones que los migrantes se esforzarán en cumplir. Un migrante regular es alguien que adquiere más autonomía, queda menos expuesto a situaciones de vulnerabilidad y es un mejor aporte para la sociedad que lo recibe. Lejos de ser un problema para el país, la regularidad migratoria contribuye a la seguridad y la paz social, permitiendo relaciones más transparentes entre las personas. Es un beneficio tanto para los migrantes como para los chilenos. Juan Pablo Ramazzotti, del Centro de Políticas Migratorias, enfatizó que hay que hacerse cargo de las percepciones que no nos ayudan a integrarnos bien, sin desconocer las situaciones que provocan tensiones, agregando que hay que tener políticas públicas, tener acción desde la sociedad civil o desde el mundo religioso, desde la iglesia, que puedan hacerse cargo de situaciones difíciles, pero desde las evidencias. Además, valoró la labor de la acogida de la iglesia en el reconocimiento de la dignidad y valor de los migrantes, entregando responsabilidad y autonomía en comunidad y acogiendo. Desde el mundo del trabajo, Francisco Jiménez, representante de la USEC, señaló estar de acuerdo sobre la necesidad de regularizar la situación de personas migrantes que cumplen con los requisitos. Es muy importante regularizarlos, en primer término por dignidad, permitiendo integrarlos al mundo laboral, recordando que la empresa contribuye a la construcción del tejido social y que el país es mejor con la migración, pues aportan mucho valor a las empresas. Por eso es importante que puedan regularizarse, partiendo por las 180.000 personas que se empadronaron voluntariamente. Por otro lado, Felipe Arboe destacó la importancia de la colaboración entre las organizaciones civiles y religiosas. Solo trabajando juntos podremos crear políticas efectivas que aseguren los derechos y la dignidad de todas las personas migrantes. Sobre la situación enfatizó que no aporta el buenismo sobre el tema, pero tampoco la actitud extrema de cerrar las fronteras. Valoró que el documento enfatice que es un país legalista, no se acoja a personas que incluso han entrado regularmente, pero que luego por temas administrativos no pueden terminar por insertarse, por burocracia o desidia. Más allá de la exposición teórico-política, también se pudo conocer experiencias de migrantes que han tenido acceso a los beneficios que entrega INCAMI, como el caso de Verónica Moreno, migrante venezolana con 7 años en el país. He tenido dificultades con la visa definitiva, que no se ha podido concretar. Esta es mi segunda visita a INCAMI. En la primera oportunidad, ellos me orientaron en el trámite, algo muy puntual. Yo recurro acá porque entiendo que es un servicio que está puesto a disposición de todos quienes lo necesiten. Este es un lugar donde puedo encontrar una respuesta concreta y certera de lo que tengo que hacer. Entre los miembros de la Conferencia Episcopal de Chile estuvieron presentes Monseñor René Rebolledo, arzobispo de La Serena, como presidente, Monseñor Ignacio Ducase, arzobispo de Antofagasta, quien es el vicepresidente, y Monseñor Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción, quien es el secretario general, y el arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí. Junto con ellos se hizo presente el obispo de Arica, Moisés Aticha, presidente de INCAMI y de Caritas Chile, y el obispo auxiliar de Santiago, Alberto Lorenzelli. Sobre la presentación, el presidente del episcopado, arzobispo René Rebolledo, expresó: agradezco al Señor que hemos tenido esta mañana en INCAMI una jornada significativa y de numerosas perspectivas. Al presentar oficialmente el documento de trabajo del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, una mirada cristiana a la migración. Son numerosas las personas y organismos que colaboraron para su elaboración. A todos
profunda gratitud. Pienso en este día que en las instituciones que sirven a las personas migrantes desde hace años, tanto eclesiales como de la sociedad civil y también del Estado, el Señor sabrá recompensar este servicio abnegado, realizado con afecto sincero y una gran dedicación. Añadió que es una gran bendición haya visto la luz este documento, pues en tantas intervenciones los pastores hemos tratado los desafíos de la migración y ahora contamos con una guía que ofrece numerosas perspectivas para el servicio que estamos realizando en las circunscripciones eclesiásticas de la Iglesia en Chile a este respecto. Lo ofrecemos también como un aporte del episcopado en momentos en que el país tiene el gran desafío de responder a variados aspectos de la migración que de uno u otro modo están presentes en el documento, agregando que confío y espero que sea conocido, reflexionado y nos impulse a proseguir adelante, acogiendo a las hermanas y hermanos que proceden de otras latitudes con proyectos, ilusión y esperanza. Gracias por su aporte generoso en la construcción del país y la edificación de la Iglesia, en particular por aportarnos la riqueza de sus culturas, la acogida de la nuestra, el compartir con nosotros la fe y el amor a Jesucristo Salvador. Tengamos presente que somos un pueblo peregrino, camino a la patria del cielo. La celebración anual del Día del Migrante, el primer domingo de septiembre, favorezca profundizar en los numerosos desafíos de la migración, pero sobre todo el encontrarnos ante el Señor como la sola familia que somos, por nuestra condición de hijos de Dios y hermanos entre nosotros, enfatizó el arzobispo Rebolledo. Al concluir la conferencia de prensa desde INCAMI, se recordó que el domingo 1 de septiembre de 2024 se celebrará el Día Nacional del Migrante Refugiado. Durante esa jornada se invitará a los católicos de todo el país a donar en una colecta nacional que permitirá que INCAMI cumpla su misión pastoral de promover la integración de las personas en movilidad humana. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra, por sí misma, produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se le siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba, sino en parábolas, pero sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dos parábolas de Marcos que son dos joyas. La primera nos habla de la gratuidad y la segunda de la importancia de lo pequeño. Dios es puro don y no se puede comparar con nada. Por otra parte, a Dios le interesa lo pequeño, lo que no cuenta, lo humilde, lo sencillo. También Dios tiene derecho a tener sus preferencias. La primera parábola, semilla que crece sola. Dios, al crear la tierra, nos puso a los hombres y a las mujeres dos tareas. La primera fue la de cultivarla, trabajarla, transformarla, y esta la hemos cumplido y la estamos cumpliendo, aunque con limitaciones. Pero la otra fue la de contemplarla, y esto lo hemos hecho muy mal. El Señor nos invita a contemplar. Mirad los lirios como crecen en primavera. No trabajan, no hilan, y sin embargo, Dios los viste de preciosos colores. En la parábola de la semilla que crece sola, el Señor nos pide que contemplemos la maravilla de lo que Dios hace en soledad, en silencio, sin la presencia del hombre y de la mujer, incluso cuando éste está dormido. Primero echa tallos, luego la espiga, después el grano. ¡Qué trabajo tan bonito hace Dios en lo escondido! Y si eso hace Dios en la tierra con las plantas, ¿qué maravillas hará Dios con sus hijos en el corazón de cada persona? Si no miramos, si no contemplamos, la vida se nos llena de rutina y de hastío. Allá, donde no hay capacidad de contemplar, no hay capacidad de sorpresas. Qué bella la frase de este evangelio, sin saber cómo. Lo decía muy bien la madre de los macabeos. Yo no sé cómo aparecieron en mis entrañas. No fui yo quien les regaló la vida. Eso en 2 de Macabeos capítulo 7. Una madre, sin saber nada de biología ni anatomía, en 9 meses y sin dejar su trabajo ordinario, hace un mundo de maravillas. La maravilla del ojo, del oído, del corazón, del cerebro. En el Salmo 139 aparece Dios como un divino tejedor bordando nuestros tejidos en el misterio de la maternidad. Y cada uno de nosotros tenemos experiencias en nuestra vida de haber solucionado asuntos que nos parecían imposibles de resolver sin saber cómo. En los hechos irrelevantes, en la simplicidad y normalidad de cada día, se esconde el germen del reino de Dios. Descuidando lo cotidiano, se corre el riesgo de perder la cita con lo eterno. En la segunda parábola, el grano de mostaza, aquí el evangelista no se fija en la semilla, sino en la pequeñez de la semilla. Después se hace una gran hortaliza. Esta parábola de Jesús está en contraposición a lo que nos dice el profeta Ezequiel en su capítulo 17, y que la liturgia, con acierto, ha puesto hoy como primera lectura. La visión del profeta respecto del pueblo de Dios es a lo grande. Ha escogido un esqueje en la cima del alto cedro y lo plantará en una montaña alta. Se convertirá en alto cedro. Lo que domina es el adjetivo alto. En la parábola de Jesús, todo es pequeño. La semilla no la escoge del viejo tronco de Israel. Será una semilla pequeña, eso sí, con fuerza interior para crecer y hacerse una gran hortaliza, pero nunca un árbol. En esta parábola, Dios se recrea en lo pequeño y solo desde la humildad se puede crecer. A la hora de elegir Dios una madre, no se fue ni a la sabia Grecia ni a la opulenta Roma, sino a Nazaret, un pueblecito desconocido, y allí escoge una muchacha humilde a quien Dios va a mirar con mucho cariño. Si algo grande ha ocurrido en este mundo, ha sido esa mirada de Dios sobre María. ¿Y qué ha mirado Dios en ella? Lo dice María, la pequeñez de su esclava. Qué bien y qué a gusto trabaja Dios con lo pequeño, y qué mal con los sabios y entendidos de este mundo. Los ojos de Dios se van detrás de lo pequeño, y como dice San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar. Hay dos maneras de ir a Dios, por las buenas o por las malas. Ir por las malas es ir en plan de exigencia, como el fariseo,
Ir por las buenas es ir en plan de indigencia, como el publicano. No es cuestión de puños cerrados, sino de manos abiertas. Sagrado corazón, nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. Nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. Sagrado corazón, nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. Oh Sagrado Corazón, nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. Estos 6 papás llegaron a ser santos. Hoy, al celebrar el Día del Padre, compartimos la historia de algunos papás que alcanzaron la santidad y son fuente de inspiración para muchos. El primero es San José. Dios le encomendó a San José una gran responsabilidad y privilegio: ser el padre adoptivo de Jesucristo y el casto esposo de la Virgen María. San José era carpintero y descendiente del rey David. Cuando fue a Belén con María para registrarse en el censo, ella dio a luz a Jesús en un establo y luego tuvieron que huir a Egipto para evitar que el niño fuera asesinado por orden del rey Herodes. San José educó a Cristo y le enseñó el oficio de carpintero. Se le conoce como el patrono de la buena muerte, porque según la tradición murió acompañado y consolado por Jesús y María. En un discurso, el Papa Francisco destacó que San José supo descansar en Dios en la oración, levantarse con Jesús y María y ser una voz profética en medio del mundo.
San Luis Martín. San Luis Martín fue esposo de Santa Celia Guerin y padre de 5 hijas. Entre ellas destacan Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, y Leonia, cuya causa de beatificación se abrió en el 2015. Cuando era joven, Luis quiso ser religioso de la congregación hospitalaria de Gran San Bernardo, pero no fue admitido porque no sabía latín. Aprendió el oficio de relojero y se estableció en Alencon, Francia, donde conoció a su futura esposa. Luis y Celia se casaron el 13 de julio de 1858 y tuvieron 9 hijos, de los cuales sobrevivieron 5 mujeres. El matrimonio tenía una intensa vida espiritual y formó a las niñas para que fueran buenas católicas y ciudadanas respetables. Celia murió de cáncer en 1877. Luis se hizo cargo de sus hijas y se mudaron a Lisieux. Con el pasar de los años todas abrazaron la vida religiosa. El santo padecía una enfermedad que lo fue mermando hasta que perdió sus facultades mentales. Murió en 1894. En octubre del 2015, Luis y su esposa Celia fueron el primer matrimonio en ser canonizado. Su fiesta se celebra el 12 de julio, día de su aniversario de bodas. Santo Tomás Moro. Tomás Moro nació en Londres en 1477 y en 1505 se casó con Jane Cole, con quien tuvo un hijo y 3 hijas. Sin embargo, su esposa murió joven y él volvió a contraer nupcias con Alice Middleton. San Juan Pablo II dijo que Santo Tomás Moro fue un marido y un padre cariñoso y fiel, profundamente comprometido en la educación religiosa, moral e intelectual de sus hijos. Su casa acogía yernos, nueras y nietos. Su excelente carrera como abogado lo llevó al Parlamento inglés y años más tarde llegó a ocupar puestos importantes del gobierno, luego de que su libro Utopía llamara la atención del rey Enrique VII. Fue encarcelado por oponerse a los deseos del monarca de repudiar a su esposa para casarse con otra mujer y separarse de la Iglesia Católica para formar la Iglesia Anglicana. Su hija Margarita lo visitaba en la prisión con frecuencia y rezaban juntos. Por mantenerse firme en sus convicciones, fue declarado traidor y decapitado el 6 de julio de 1535. San Isidro Labrador. Desde pequeño San Isidro trabajó labrando, cultivando y cosechando campos en España. Se casó con una campesina que también llegó a ser santa, María de la Cabeza. Tuvieron un hijo que, según la tradición, cayó a un pozo con una canasta. Rezaron con fervor y entonces las aguas empezaron a subir hasta que apareció el pequeño ileso. Los domingos por la tarde solía pasear con su familia por los campos. Después de haber criado a su hijo, San Isidro y Santa María de la Cabeza decidieron separarse para tener una vida entregada totalmente a Dios. Él se quedó en Madrid y ella partió a una ermita. San Isidro pasó el resto de su vida labrando los campos y rezando. Murió el 30 de noviembre de 1172. San Luis de Francia. Luis IX nació en 1214 y fue coronado rey de los franceses a los 12 años, bajo la regencia de su madre, quien le solía decir: «Hijo, prefiero verte muerto que en desgracia de Dios por el pecado mortal». En 1234 es declarado mayor de edad y asume sus funciones de monarca. Se casa con la virtuosa Margarita de Provenza, quien le ayudaría a alcanzar la santidad. Tuvieron 11 hijos. El rey se distinguió por su bondad, justicia, caridad y piedad. Educó a sus hijos tal como lo hizo su madre con él. Participó en 2 cruzadas para recuperar los lugares santos y frenar las invasiones musulmanas. En la segunda cruzada enfermó de disentería cerca de Cartago, norte de África. Murió en agosto de 1270. Le dejó un testamento espiritual al hijo que le sucedería, el futuro Felipe III, donde le dio instrucciones para ser un gobernante sabio, justo y santo. Y por último, San Esteban de Hungría. San Esteban fue rey de Hungría, esposo de la beata Gisela de Baviera y padre de San Emerico. Tuvo un gran cariño por la iglesia y procuraba ser un ejemplo de piedad
para sus súbditos. Solía disfrazarse para salir de noche a repartir ayudas. Educó a su hijo con esmero y le dejó escritos varios consejos sobre las virtudes que debe cultivar un monarca. Juntos defendieron el reino del ataque de Conrado II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, el joven falleció durante una cacería. Cuando se enteró de la noticia, Esteban exclamó: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios». El rey nombró como sucesor a su sobrino Pedro Orseolo. El santo murió el 15 de agosto de 1038, día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, de quien fue un gran devoto. Día del Padre. 10 consejos para ser un buen papá. En su saludo por el Día del Padre, que se celebra en muchos países este domingo 16 de junio, el arzobispo de Piura, Perú, Monseñor José Antonio Eguren, propuso 10 consejos para ser un buen papá. Los consejos son los siguientes. Primero, mi homenaje a los padres que, como cabeza de sus familias y en comunión de amor con sus esposas, ejercen su paternidad engendrando vida para después orientarla hacia su plenitud por medio de la educación humana y cristiana de sus hijos. Segundo, la fiesta de hoy es ocasión para afirmar que todos nacemos de un hombre y de una mujer, y que en la relación con papá y con mamá es donde se da el auténtico proceso de la maduración humana. Tercero, la familia se funda en el matrimonio entre un varón y una mujer, es decir, en la unión complementaria de ambos, en las que se enriquecen mutuamente y encuentran en el don de los hijos el fruto más maravilloso de su amor. Cuarto, un buen papá es el que se alegra cuando su hijo hace lo correcto, animándolo a que persevere en el camino de la verdad, del bien y del amor. Quinto, un buen papá trata siempre de enseñarle a su hijo lo que éste aún no sabe, lo corrige cuando comete un error, orienta su corazón a lo más noble y digno, lo protege y le advierte de los peligros, levanta su ánimo ante las dificultades y fracasos, y todo ello lo hace con cercanía, afecto, paciencia y con una firmeza que no humilla. Sexto, querido papá, ama con ternura y fidelidad a tu esposa, porque amar a la madre de tus hijos es lo mejor que un padre puede hacer por ellos. Los hijos, al ver el amor estable entre papá y mamá, crecen con seguridad y se proyectan a la vida con confianza. Séptimo, a las familias cristianas y católicas, mi llamado para que Jesús esté en el centro de la vida familiar. De esta manera el amor alimentará las relaciones familiares y el hogar conseguirá del Señor Jesús la esperanza y la fuerza para el camino de la vida diaria. Octavo, papá, que la misa dominical sea el centro de la semana cristiana de tu familia. No descuides la catequesis en tu hogar. Noveno, medita en la palabra del Señor en espacios de oración familiar y recen el Santo Rosario juntos. Una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica y poderosa, que merece ser recuperada en el hogar cristiano. No se olviden, la familia que reza unida permanece unida. Y décimo, el día de la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio de los misterios, ocasión en que confesamos que Dios es uno solo y a la vez Trinidad de persona, es decir, 3 personas de una sola naturaleza divina e iguales en su dignidad. Reafirmamos que creemos que la familia es imagen de Dios, que en su misterio más íntimo no es una soledad sino una familia. En la comunión de amor de las 3 personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su motivación más bella y su último destino. Como bonus, para concluir, Monseñor Eguren alentó a los padres para que San José sea siempre tu modelo a seguir. Como él, custodia siempre con amor a tu esposa y a tus hijos. Hermanos y hermanas, el Semanario Diocesano El Amigo de la Familia nos trae las siguientes informaciones. En la página 1, en la presentación del documento Fui forastero y me recibieron, una mirada cristiana a la migración, los obispos chilenos abogan por la regularización de personas migrantes en el país. En la página 2, la oración de los salmos,
Catequesis del Papa Francisco sobre la oración en su sexta parte. Celebración interconfesional de Acción de Gracias por el aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile. También rito de admisión para el diaconado permanente. A los 160 años de evangelización en Rapa Nui, misa a Rapa Nui en la Patagonia. En la página 3, visita del Padre Obispo a la comunidad de Laura Vicuña en Puerto Natales. Campaña de invierno de Polar Comunicaciones aporta con la Casa del Samaritano. Presentación de los jóvenes de la catequesis de confirmación de la parroquia de Puerto Natales y despedida del Padre Miguel Molina. Grupo Guías y Scout de Jesús Nazareno entrega ayuda a la Casa del Samaritano. Continúa el acompañamiento de la comunidad educativa del Liceo Pierre Fort a la Casa del Samaritano. Celebración de la fiesta patronal de la Parroquia Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Al finalizar la página 4 tenemos este importante aviso: Jornada Diocesana de Infancia y Adolescencia Misionera. Vayan e inviten a todos al banquete. Esta se realizará el sábado 22 de junio desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas en la parroquia Cristo Obrero. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 16 de junio el Santuario de Jesús Nazareno saluda a todos los papás en su día y también recuerda los nombres de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 16, San Aurelio. El día lunes 17, San Ismael. El día martes 18, San Salomón. El día miércoles 19, San Romualdo. El día jueves 20, San Florentino. El día viernes 21, San Raúl, San Rodolfo y San Luis. El día sábado 22, San Paulino de Nola, San Tomás Moro y San Juan Ficha. Y el próximo domingo 23, San Marcial. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio radial que, gracias a Polar Comunicaciones, el Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada una y cada uno de ustedes semana a semana. Les recordamos que en cada comunidad los equipos solidarios se preocupan de reunir víveres y elementos de auxilio a tantas personas que durante este invierno en particular lo necesitan. Así que comuníquese con su equipo de acción social de su comunidad y aporte dentro de lo posible para que muchas familias puedan tener los elementos necesarios para pasar el invierno. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga a todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.